porque yo he visto a veces. Pero que lo Tubería, ponen antes, claro, antes de que vacíen la columna. tubería, tuberías de agua, de alcantarillado, Eléctrica. eléctrica. No hay problema. En realidad, el problema que puede haber en una estructura cuando tiene un elemento interno, obviamente es el diámetro. Pero un tubo del entubado eléctrico no le va a quitar prácticamente nada de resistencia. Y es muy común, incluso en las losas, ¿sí? Se hace el entubado y se vacía las losas encima, ¿no es cierto? Y queda el entubado embebido dentro de la losa. O sea, que pase por losa, por vigas o por columna, no va a tener ningún problema. Lo que puede haber problemas, y lo he visto en algún lado, incluso lo vi una vez en, el, en uno de los edificios de ahí de la Facultad de Arquitectura de la René Moreno, ahí en la San Martín, donde en una viga, le habían hecho un hueco para que pase una tubería de desagüe sanitario. O sea que estamos hablando de tuberías de 10 centímetros. Y la posición en que estaba hecha ese orificio era una posición donde había un esfuerzo importante que sí necesita la sección completa, y no con perforación. Ahí sí puede causar problemas, pero si son perforaciones pequeñas, tubos pequeños, no hay ningún problema. Ahí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una más. ¿O quieren que los nombre? A ver, Freddy pasa. Pregunta. Deberían tener preguntas, ¿no es cierto? Sí, les hice como tarea el primer día de clase. Creo que le voy a dar tarea de nuevo. Bueno, continuaremos con nuestras clases. Habíamos quedado y concluíamos y resultante cero, y el polígono funicular también cerrado para que nos dé, para que no exista par de fuerza. Y habíamos hecho lo siguiente. Dijimos, si el polígono de fuerzas es abierto y el polígono funicular es abierto, vimos que se trataba de una resultante, o sea, el sistema se reducía a una resultante. Si el sistema de fuerzas, ¿sí?, al trazar el polígono nos da un polígono de fuerzas cerrado y un polígono de fuerzas abierto, ¿sí?, decíamos que se trataba de un par de fuerzas, como lo vimos en este caso de acá. Como vimos en este caso de acá, que había entre las fuerzas sustitutas, primera y última, ¿sí?, había una distancia, y eso nos daba el par de fuerzas. Cuando el polígono de fuerza era cerrado y el polígono funicular también era cerrado, dijimos que se trataba de un sistema que está en equilibrio, que es lo que demostramos en este gráfico de acá, donde el sistema sustituto del primero y el último lado
tienen una misma intensidad que es el lado 5 del polígono funicular, y las direcciones de esas dos fuerzas, ¿sí?, se equilibraban. Por lo tanto, el sistema estaba en equilibrio. Y dejamos como incógnita, ¿sí?, ¿qué pasaba cuando el polígono de fuerzas es abierto y el polígono funicular es cerrado? Y les pedí que investiguen. ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Nadie? Quiere decir que no están estudiando, jóvenes. No están, se están conformando con esto que le estoy dando acá. Lo estarán leyendo, pero el tema de la teoría no lo están estudiando. Entonces, les voy a poner una tarea, pero esta tarea normalmente son parte de las preguntas de examen. En examen se hacen ejercicios y se hacen también preguntas teóricas del libro. Ya les he dicho unos 2 o 3 preguntas de examen y ustedes no las han mirado. Entonces, les voy a poner preguntas de examen, ¿ok? No quiere decir, hombre, voy a entrar a los sistemas de fuerzas concurrentes en el plano. Cuando nosotros vimos la reducción y vimos la reducción analítica, ¿sí?, de fuerzas concurrentes en el plano, vimos la reducción y vimos esto mediante 2 ecuaciones de proyección que podíamos encontrar la resultante, y después así hicimos ejercicio y demostramos todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, ¿quién me dice que esto es verdad? ¿Quién me dice que es verdad que mediante 2 ecuaciones de proyección puedo encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes? Eso tiene una demostración teórica. De la misma manera, ¿sí?, cuando vimos mediante 2 ecuaciones, una ecuación de proyección y una ecuación de momento, también vimos las ecuaciones, ¿sí?, y vimos qué se reemplazaban, cuáles las incógnitas, resolvían el problema. Esto no es demostración, esto es aplicación de las ecuaciones. Por lo tanto, hay que demostrar que es posible encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. De la misma manera, cuando vimos mediante 2 ecuaciones de proyección, ¿sí?, 2 ecuaciones de proyección, estas son las ecuaciones, ¿sí? Una ecuación, la otra ecuación, vimos cuáles eran los datos y vimos cuáles eran los incógnitas, hicimos ejercicio, ¿cierto? Y reemplazamos después los valores en las ecuaciones. Por ejemplo,
en el ejercicio, que también ustedes hicieron ejercicio, tienen los datos, reemplazan, resuelven, etc. La explicación de esto no es la demostración. Por lo tanto, lo que les estoy pidiendo es que, voy a volver acá, es demostrar que es posible encontrar las resultantes de un sistema de fuerzas. Y aquí voy a hacer fuerzas concurrentes en el plano mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y un momento, y mediante dos ecuaciones de momento. ¿Sí? Estas son normalmente preguntas de examen. De la misma manera, demostrar, ¿sí?, que es posible encontrar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, ¿sí?, mediante, también tenemos tres casos, ¿sí? Tenemos tres casos, mediante dos ecuaciones de proyección y una ¿y esto dónde está? Está en el libro, ¿sí? Y vuelvo a repetirle, son preguntas de examen. Son preguntas de examen. Y se las voy a mostrar, en el libro. Si nos vamos al libro, voy al principio. La primera de esas demostraciones, ¿sí?, la hicimos con ustedes. La primera de esas demostraciones la hicimos como es. Cuando empezamos a ver los sistemas de fuerza, lo primero que vimos en sistema de fuerza, después de ver todo el tema de introducción, lo primero que vimos fue sistema de fuerzas en el plano. Y empezamos a ver, ¿sí?, la reducción. Y una vez vimos la reducción, vimos, ¿sí?, mediante los tres temas diferentes, ¿sí? Y después vimos las ecuaciones, ¿sí? Y fíjense aquí, equilibrio, reducción. Cuando vimos reducción, ¿se acuerdan que les hice hacer un paralelogramo, ¿sí?, para que saquen la proyección? Y mediante dos ecuaciones de proyección. Entonces aquí está esta demostración que nosotros la hicimos numéricamente, ¿sí? Acá está esta demostración, ¿sí?, que dice que es posible, ¿no es cierto?, encontrar un sistema de fuerza, la resultante de un sistema de fuerza no concurrente mediante dos ecuaciones de proyección. Ahí está la demostración. Si después vamos a el caso de una ecuación de momento y una ecuación de proyección, acá también está la demostración de aquello, ¿sí? Y lo mismo cuando se trata de dos ecuaciones de momento. Acá está la demostración de por qué con dos ecuaciones de momento se puede resolver un sistema de fuerza no concurrente en el plano. Y cuando vimos fuerzas no concurrentes, vimos el polígono funicular y después vimos, acá en el libro van a tener mucho sobre polígono funicular. Nosotros apenas hemos visto cómo se construye el polígono funicular. Todo esto de acá
De polígonos funiculares hay muchos, pero eso no lo vamos a ver porque ya no vamos a usar normalmente polígono funicular para resolver grandes sistemas o otros sistemas que en algún momento les voy a explicar cómo se aplicaba el polígono funicular para resolver algunas estructuras. Por ahora no vamos a ver más del polígono funicular. Entonces, cuando empezábamos a ver la determinación analítica de fuerzas concurrentes, no concurrentes en el plano, ¿sí? Para determinar la resultante, lo hacíamos mediante una ecuación de dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Y acá está demostrado de por qué podemos hacer eso. Lo mismo cuando se hace mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección, o cuando se hace, ¿no es cierto?, mediante tres ecuaciones de momento. Acá está demostrado, ¿sí? Entonces, jóvenes, esta es la de tres ecuaciones de momento. Jóvenes, el libro es para que lo estudien. No les he dado para adorno, y porque les estoy prácticamente haciendo un libro con lo que desarrollamos, ¿no es cierto? Pero la teoría, el fundamento de la teoría, que es lo que yo, ¿no es cierto?, normalmente lo hablo, está acá en el libro. Entonces, jóvenes, por favor, pónganse las pilas, ¿sí? Tienen bastante tiempo, ¿sí?, para esta materia, que es una de las materias fundamentales del área troncal de la ingeniería de la estructura. Por favor, sí, este libro deberían leerlo por lo menos lo que avanzamos en el día, por lo menos deberían leerlo 2, 3 veces los capítulos que corresponden. Vuelvo a insistirle, yo siempre tomo preguntas teóricas, ¿de acuerdo? Y si no le dije el primer día de clase, no recuerdo si le llegué a decir, ¿no es cierto?, que, a ver, yo no tomo repechaje, primera condición, ¿ok? Y segundo, no se confíen en mesa. Yo en mesa la tomo oral y 100% teórica. Y por lo tanto, si alguien quiere aprobar en mesa esta materia, tiene que saberse perfectamente la teoría de todo este libro, o por lo menos los capítulos de isostática 1, ¿sí? Porque yo no comparto el formato de mesa que tenemos en la universidad, y que además, ¿no es cierto?, además, por prebendalismo, y lo digo así de clarito, ¿no es cierto?, los estudiantes presionan ante las autoridades, ¿sí?, para que le den una mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas, 5 mesas. Ha habido años que se han hecho 9 semestres, por favor, ¿no es cierto? Y mesa extraordinaria, y mesa porque capaz que vayan a haber, ¿no es cierto?, 3, 4 mesas por el coronavirus. No sé, digamos, pero cualquier situación es pretexto para que los estudiantes presionen ante las autoridades para que les den mesa. Y yo no estoy de acuerdo que ese estudiante se absorba y a los 3 días tiene una mesa y por arte de magia va a aprender. Una materia no se aprende en 3 días. Entonces, excepcionalmente, en los más de 40 años que llevo en esta materia, bueno, mesa no hay, hará unos 20 años que hay mesa, pero las veces que he tomado mesa, excepcionalmente habrá probado uno por ahí. Jóvenes, cuando se hace ingeniería, la ingeniería no es la parte práctica solamente, es la parte teórica. Entonces, estudien libros, ¿sí? Lamentablemente no hubo tiempo para pasarle libros, ¿sí? Pero yo les voy a ir dando y les iré pasando. Yo les voy a mostrar
A ver, ¿dónde está esto? Esto debe estar... Lo voy a buscar. Acá yo tengo como unos 30 libros de lo que es isostática. Entonces, como son pesaditos, ¿sí? Se los voy pasando de a poco al grupo, ¿sí? Y aquí va entre todos estos libros, entre los cuales obviamente está el libro de Flier, ¿sí? Entre estos libros deben tener más de 5.000 ejercicios resueltos, ¿sí? Entonces, por libro no se van a quedar. Entonces le voy pasando al grupo estos libros, pero la ingeniería es de investigación, jóvenes, la ingeniería es de estudio de libros, ¿sí? No se conformen, no se conformen con el análisis de los apuntes. Eh, También les puedo decir que la costumbre o sistema de enseñanza de la universidad los lleva a que viene un examen y ustedes 2 días antes del parcial están buscando los apuntes a ver dónde hay que estudiar 2, 3 días. Jóvenes, en ingeniería hay que estudiar todos los días, todos los días, así como lo oyen, todos los días. No se puede dejar un día de estudiar, obviamente si se quiere aprender ingeniería, ¿sí? Entonces, peor ahora que creo que tienen tiempo, que creo que tienen tiempo. No todas las materias las están pasando virtual y tienen tiempo. Aprovechen de una de las materias más importantes de la carrera, que es el inicio de la materia de las materias de estructura. Aprovechenla para que después más arriba les sea más fácil. Bueno, espero que lo tomen en serio. ¿Sí? Estas son demostraciones, ¿no es cierto?, que están en la parte, teórica. Seguiremos. Lo que hemos visto la clase pasada era el equilibrio mediante el método gráfico. O sea, cómo determinamos si un sistema de fuerza está en equilibrio. Mediante el método gráfico, y hemos visto que lo podemos hacer mediante el método del polígono funicular, ¿sí? Ahora vamos a ver el equilibrio de fuerzas no concurrentes mediante el método analítico. Si ustedes recuerdan cuando vimos el método analítico de equilibrio en un sistema de fuerzas concurrentes, lo hacíamos con las ecuaciones, de las mismas ecuaciones que hacíamos para encontrar la resultante. Entonces vamos a decir que la condición en el primer caso, el caso A, mediante dos ecuaciones de proyección a dos ejes, X, Y, y una ecuación de momento respecto a un punto B, tendríamos, de nuevo volvemos al concepto que he insistido tanto,
de que las ecuaciones fundamentales eran ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento, ¿sí? Entonces, si yo tengo en un sistema de fuerzas concurrentes, ¿cuál es el concepto? El concepto es que la proyección de la resultante es igual a la suma de las proyecciones de la fuerza. Por lo tanto, si está en equilibrio, la resultante va a ser igual a cero. Por lo tanto, la ecuación de nulidad sería que la sumatoria de la fuerza, la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el eje X es igual a cero, que la sumatoria de la fuerza, de las proyecciones de la fuerza con respecto al eje Y sea igual a cero, y que la sumatoria de momento con respecto a un punto, ¿no sea igual a cero. Si se cumplen esas tres condiciones, ¿sí? Tres ecuaciones, deberían ser el sistema estar en equilibrio. ¿Cuáles son los datos? Los datos que tenemos son cada una de las fuerzas, tenemos las coordenadas de un punto de la recta de acción de cada una de las fuerzas, tenemos el ángulo de cada una de las fuerzas, ¿sí? Y que con eso nos da la dirección y el sentido. Por lo tanto, lo que tenemos son datos numéricos, a los cuales le aplicamos estas ecuaciones, ¿sí? Esta ecuación, si a los datos numéricos le aplicamos a esta ecuación, esta otra ecuación y esta otra ecuación, ¿no es cierto? Y nos dan igual a cero, quiere decir que el sistema está en equilibrio. ¿Por qué? Porque también preguntas de examen, ¿no es cierto? La comprobación conceptual de que las ecuaciones de nulidad nos dan igual a cero. Ya lo hicimos con fuerzas concurrentes. Ahora veámoslo con fuerzas no concurrentes. En un sistema de fuerzas no concurrentes, si tomamos una ecuación de proyección como esta y nos da igual a cero, ¿sí? De nuevo, lo único que yo tengo son números y aplico ecuaciones, no tengo ningún gráfico, por lo tanto no sé qué está pasando. Yo aplico ecuaciones y si la sumatoria de momento con respecto, perdón, la sumatoria de proyección con respecto al eje X me da igual a cero, habíamos dicho que podemos asegurar que existe resultante cero. No, ni sí ni no. Lo que podemos asegurar es que para que esta se cumpla, o R es cero o R es perpendicular al eje X, ¿sí? Porque si R es igual a cero, esta ecuación se va a cumplir. Pero si R es perpendicular al eje X, también se va a cumplir esta ecuación, pero el sistema no va a estar en equilibrio. Por lo tanto, de nuevo, si la sumatoria de fuerza, la sumatoria de proyección de la fuerza con respecto al eje X me da igual a cero, pues el sistema está en equilibrio, no sé. Lo único que sé es que puede ser que la resultante o es cero o que la resultante es perpendicular al eje X. Si yo tomo otra ecuación, que sería la segunda ecuación, es decir, la sumatoria de las proyecciones con respecto al eje Y en medida de cero, en forma independiente, también puedo decir o que la resultante es cero o que la resultante es perpendicular al eje Y, porque si es perpendicular al eje Y, ¿no es cierto?, esta ecuación se va a cumplir. Ahora, si se cumplen estas dos ecuaciones simultáneamente, no puede ser que haya una resultante que sea perpendicular al eje X y perpendicular al eje Y. Por lo tanto, lo único que queda es que la proyección sea cero y que la resultante sea cero, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos asegurar con estas dos ecuaciones que se cumplen, que es igual a cero, ¿sí? Podemos asegurar que no existe resultante. Pero no podemos asegurar que existe equilibrio.
Porque como hemos visto en el método gráfico, puede ser que la resultante sea 0, pero el sistema se reduzca a un par de fuerzas. Si la sumatoria de momentos, aplicando la ecuación de momentos que conocemos con respecto a un punto B, la ecuación de momentos, y nos da igual a 0, en forma independiente podemos asegurar o que R es igual a 0 o que R pasa por el punto B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el centro de momento es el punto B y en una de esas es una resultante que justamente pasa por el punto B, esta ecuación de momento, ¿sí? va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la distancia de la resultante al centro de momento es 0, por lo tanto se va a cumplir esta ecuación. Sin embargo, si la ecuación de momento es igual a 0, ¿sí? nos asegura de que no existe par de fuerzas. ¿Por qué? Por la segunda propiedad de los pares. Recuerden la segunda propiedad de los pares que decía que el momento estático de esas dos fuerzas que forman un par de fuerzas con respecto a un punto cualquiera del plano, es constante igual a la intensidad del par. Entonces, si la sumatoria de momentos nos da igual a 0, ¿sí? Quiere decir que no existe par de fuerza. Por lo tanto, si se cumplen estas tres ecuaciones simultáneamente, ¿no es cierto? Quiere decir que el sistema está en equilibrio. ¿Por qué? Porque mediante las dos primeras demostramos de que no existe resultante y mediante la segunda demostramos de que no existe par de fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? Mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección, tenemos lo siguiente. Entonces, estamos ante el equilibrio, nuevamente, el equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, que vamos a verificar el equilibrio mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Quiere decir que si nosotros demostramos que estas tres ecuaciones nos dan igual a 0, decimos que están en equilibrio. El formato de las ecuaciones ya las conocemos, ¿sí? Y ahora vamos a ver su demostración. Si la sumatoria la sumatoria de proyecciones con respecto a un eje, puede ser el eje X, es igual a 0, sabemos que independientemente o que R es igual a 0 o que R es perpendicular al eje X, ¿sí? Por lo que acabamos de demostrar recientemente. Si la suma de los momentos de la fuerza, es decir, aplicando esta ecuación, aquí hay un error. Aplicando esta ecuación de acá, que es una ecuación de momento con respecto a un punto B, nos da igual a 0, quiere decir que la resultante es igual a 0 o R pasa por el punto B, pero también no existe par de fuerza, ¿sí? Si se cumple la tercera ecuación en forma independiente, la suma de los momentos con respecto a un punto C, aplicando la correspondiente ecuación, nos da igual a 0, quiere decir que o R es igual a 0 o que R pasa por C, pero que también quiere decir que no existe par de fuerza, ¿sí? Si se cumplen las tres simultáneamente, ¿podemos decir que está en equilibrio? Depende, porque aquí puede ser, imagínense que el punto C, ¿no es cierto?, es este como el que estoy poniendo acá. O sea que aquí está el punto B y aquí está el punto C. Voy a agrandar esto para que lo vean mejor. Si este es el punto B y este es el punto C, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que puede existir una resultante que pase por el punto B y por el punto C, y su momento se va a cumplir. O mediante la ecuación de proyección, ¿no es cierto? Y la ecuación de momento, y dos ecuaciones de momento, puede ser que el punto B está aquí, y puede ser que el punto C está aquí. Y en una de esas existe por casualidad una resultante que es perpendicular al eje X, que pasa por el punto B y que pasa por el punto C. Y estas tres ecuaciones se van a cumplir, pero el sistema no va a estar en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, volvamos a donde estábamos. Por lo tanto, si se cumplen las tres ecuaciones simultáneamente, se puede asegurar que el sistema está en equilibrio porque la resultante no puede pasar por el punto B y C y al mismo tiempo ser perpendicular al eje X, siempre y cuando B y C no definan una recta perpendicular al eje X. Es decir, que el punto B y el punto C no estén sobre una recta que sea perpendicular al eje, no al eje de proyección, ya sea el eje de proyección que hemos tomado, el eje X, o el eje de proyección que hemos tomado, el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está esta justificación? Justamente el porqué de esto está en esto que le estoy preguntando acá en la teoría. Y lo van a ver clarito, no se lo quiero explicar, se lo voy a preguntar la próxima clase, ¿sí? Que si entendieron de por qué lo que acabamos de ver es cierto, ¿sí? ¿Por qué no se puede tener las ecuaciones de proyección de esa naturaleza como estamos viendo en el tema de equilibrio? Y finalmente, mediante tres ecuaciones de momento, de nuevo, ¿no es cierto? Si la sumatoria, acá hay un error, permítame corregir. Son tres ecuaciones, mediante tres ecuaciones de momento. Bueno, son estas tres con respecto a un punto B, un punto C y a un punto D. En realidad, esta ecuación, esta es con respecto a un punto B. Sumatorio de momento con respecto a un punto B y nos da igual a 0. Sumatorio de momento con respecto a un punto C igual a 0. Y momento con respecto a un punto D igual a 0. O sea, son tres puntos, tres centros de momento diferentes, ¿sí? Tenemos esas tres ecuaciones, ¿sí? Si las tres ecuaciones nos dan igual a 0, primero sabemos que no existe par. Segundo, ¿no es cierto? Si se cumple el momento con respecto a un punto B, ¿sí? A un punto B, en realidad esto sería así. Vamos a poner un punto B acá. Ese sería un punto B. Puede ser que exista una resultante y que justamente pase por el punto B y la ecuación se va a anular, ¿sí?
si sucediera que se cumple con respecto a un punto C, a un punto C igual a 0, ¿sí? Puede ser que exista una resultante, y lo vamos a hacer este punto C en otro lugar. Ese sea el punto C y ese sea la resultante. Puede ser que en una de esas la resultante pasa por el punto C, ¿sí? Y la ecuación se va a cumplir, pero el sistema no está en equilibrio. Y final, sí, me espera un momento, por favor. Eh, y terminamos el primer gran capítulo de la materia. La próxima clase voy a hacer un repaso completo de esto y unos conceptos adicionales. Y ya para la siguiente clase empezar el segundo gran capítulo, que es la geometría de las masas. En principio tendríamos que dar un examen a partir de esto, pero bueno, ya veremos cómo. Estoy viendo si puedo hacer un examen virtual. Voy a ver si lo puedo hacer. Si no, veremos el examen cuando nos podamos reunir en aula. Lo dejo por hoy aquí. Vayan a desayunar con su mamá. Así que